1954. Un collie llamado Robert camina con su dueño sobre el puente Overtoun, en las tierras altas de Escocia. El día está completamente despejado, un sol tibio iluminando las piedras victorianas del puente, nada inusual en un paseo rutinario como cualquier otro. Robert va tranquilo, olfateando el aire fresco, moviendo la cola suavemente. Pero de un momento a otro, sin ninguna señal extraña previa, Robert se detiene en seco. Su cuerpo se queda completamente rígido. Sus orejas se levantan, tensas. La mirada se fija hacia abajo del puente, como si algo allá abajo, en ese punto exacto entre los últimos dos parapetos del lado derecho, lo hubiese paralizado por completo. El dueño lo llama por su nombre. Robert no responde. No mueve ni una oreja. Y sin ninguna advertencia, sin ningún ladrido, sin ningún indicio de lo que está por hacer, salta. 15 metros de caída libre sobre rocas afiladas. El impacto es inmediato y mortal. El dueño queda paralizado al borde del puente, incapaz de comprender cómo un perro obediente, estable, alegre, que ha cruzado ese puente cientos de veces, simplemente tomó carrera y se arrojó hacia su muerte sin una sola razón aparente. Ese fue solo el primero. Desde 1950 hasta hoy, más de 600 perros han saltado desde el puente Overtoun. 50 de ellos murieron en el impacto. Los demás, por un milagro que nadie logra explicar, sobrevivieron con fracturas severas, traumas craneales, heridas internas. Pero lo más inquietante no es la cantidad de perros que han saltado. Es el patrón imposible de ignorar. Todos, absolutamente todos, saltan desde el mismo punto exacto, lado derecho del puente, entre los dos últimos parapetos. Siempre ocurre bajo las mismas condiciones: días soleados, cielos completamente despejados, ambiente tranquilo. Nunca con lluvia. Nunca en días oscuros. Y siempre, sin excepción, razas de nariz larga, collies, retrievers, golden retrievers, setters. Perros con olfato altamente desarrollado. Y lo más perturbador de todo, algunos que sobreviven la caída de 15 metros, que se rompen huesos, que pasan meses en recuperación dolorosa, regresan al puente meses después. Y vuelven a saltar. 5 casos están documentados oficialmente. 5 perros que saltaron 2, incluso 3 veces. Como si algo en ese lugar los marcara. Como si una vez que escucharan el llamado, no pudieran resistirse nunca más. Los testigos, decenas de ellos a lo largo de 70 años, describen exactamente lo mismo. Perros caminando con normalidad absoluta, completamente tranquilos. De pronto se detienen en seco, levantan la cabeza como si escucharan una voz que solo ellos pueden percibir, miran hacia abajo fijamente, se inmovilizan en una especie de trance profundo, y entonces saltan. No tropiezan. No resbalan por accidente. Saltan deliberadamente, con intención, como si obedecieran una orden invisible. Este es el caso del puente Overtoun. Y 70 años después, con cientos de testimonios, investigaciones científicas, estudios conductuales y teorías que van desde lo racional hasta lo imposible, nadie sabe con certeza absoluta por qué 600 perros han elegido el mismo punto exacto, bajo las mismas condiciones precisas, para saltar hacia su posible muerte. Un puente victoriano de 1859. 15 metros de altura sobre rocas afiladas. Durante casi un siglo, solo fue un puente hermoso donde familias paseaban, turistas admiraban la arquitectura gótica, parejas cruzaban tomadas de la mano. Y entonces en 1950, algo cambió. Los perros empezaron a saltar. El primer caso bien documentado llegó en 1964. Un Golden Retriever llamado Duke, 5 años de edad, saludable, perfectamente entrenado, con un temperamento tranquilo que su dueña Margaret Thompson conocía a la perfección después de años juntos. Era un día hermoso de junio, soleado, sin una sola nube en el cielo escocés. Margaret cruzaba el puente con Duke como habían hecho docenas de veces antes. Duke caminaba a su lado, confiable como siempre. Y entonces, justo entre los últimos 2 parapetos del lado derecho, Duke se detuvo. Margaret lo recuerda con claridad absoluta incluso décadas después. Duke miró hacia abajo. Se quedó completamente inmóvil, como si algo allá abajo lo hubiese congelado en el tiempo. Llamé su nombre varias veces. No respondió. Ni siquiera movió las orejas. Era como si estuviera en trance, como si algo que yo no podía ver lo tuviera completamente hipnotizado. Y entonces, sin ninguna advertencia, simplemente saltó. No hubo duda en su movimiento.
No hubo vacilación. Solo saltó. Duke cayó 15 metros, impactó contra las rocas puntiagudas del arroyo Overton Burn y murió al instante. Margaret quedó devastada, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Era mi mejor amigo. Lo había criado desde cachorro. Conocía cada gesto suyo, cada reacción. Y simplemente se fue. Sin razón. Sin advertencia. Como si algo lo hubiera llamado y él no pudiera resistirse. Pero lo que pasaría 4 años después sería aún más perturbador. En 1968, una border collie llamada Bonnie, 8 años de edad, perra tranquila que nunca había mostrado un solo indicio de agresividad o impulsividad en toda su vida, caminaba con su dueño David MacLeod sobre el puente. Bonnie iba sin correa porque era absolutamente confiable, siempre obediente, nunca se alejaba. Entre los últimos 2 parapetos, lado derecho, exactamente en el mismo punto donde Duke había saltado 4 años antes, Bonnie se detuvo en seco. Miró hacia abajo con esa misma mirada fija, hipnotizada, que Margaret había descrito. Y saltó. Cayó 15 metros sobre las rocas afiladas. Pero Bonnie sobrevivió. Se rompió ambas patas delanteras, sufrió fracturas costales, pero estaba viva. David la llevó inmediatamente al veterinario. Meses de recuperación dolorosa. Cirugías. Fisioterapia. Bonnie sanó completamente, volvió a caminar con normalidad, recuperó su vida. 6 meses después, David tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Quería que superara su miedo, explicó años más tarde en una entrevista local. Pensé que si cruzábamos el puente juntos otra vez, con calma, con paciencia, Bonnie asociaría el lugar con seguridad en lugar de trauma. Pensé que podía ayudarla a sanar emocionalmente. Llegaron al puente en un día soleado de primavera. Caminaron lentamente. David mantenía la correa corta, atento a cualquier señal de ansiedad en Bonnie. Llegaron al mismo punto exacto. Entre los últimos 2 parapetos. Lado derecho. Bonnie se detuvo. Esa misma mirada fija. Ese mismo trance. David intentó tirar de la correa. Bonnie era más fuerte. Se soltó. Y saltó otra vez. Esta vez no sobrevivió. David nunca se perdonó. Debí saberlo. Debí mantenerla alejada para siempre de ese lugar. Pero pensé que sería diferente. Pensé que el dolor que había sufrido en la primera caída la protegería. Pero fue como si nada de eso importara. Como si lo que la llamaba fuera más fuerte que cualquier memoria de dolor. Y entonces el patrón se volvió imposible de ignorar. En los años 70, los reportes se multiplicaron exponencialmente. Más perros. Más saltos. Siempre el mismo punto. Siempre días soleados. Siempre razas de nariz larga. Los periódicos escoceses comenzaron a publicar artículos. El puente del suicidio de perros. Misterio mortal en las tierras altas. ¿Por qué los perros saltan? Los locales empezaron a evitar el puente cuando paseaban con sus mascotas. Algunos comenzaron a usar rutas alternativas, más largas, menos pintorescas, pero seguras. ¿Exageración? ¿Leyenda urbana que creció fuera de proporción? Los registros de la Compañía de la Bahía de Hudson muestran que en 1960, más de 50 incidentes caninos fueron reportados oficialmente en ese puente en menos de una década. Los veterinarios locales comenzaron a llevar un conteo informal. Fracturas, traumas craneales, heridas internas, todos consistentes con caídas de 15 metros. Los números eran reales. ¿Entonces migración por algún fenómeno estacional que atrajera a los perros? Un investigador de comportamiento animal llamado James Mackenzie revisó el área bajo el puente en 1978. Encontró bisones, nutrias, animales con glándulas de almizcle extremadamente potentes que producen olores casi imperceptibles para humanos pero intensamente atractivos para perros con olfato desarrollado. Parecía la respuesta. Hasta que Mackenzie analizó los casos donde perros habían sobrevivido y regresado a saltar. Si fue un impulso de caza, escribió en su reporte, ¿por qué un perro que ya cayó 15 metros, se rompió huesos, sufrió dolor extremo durante meses, regresa voluntariamente al mismo lugar? El dolor debería crear una asociación negativa tan fuerte que anularía cualquier impulso de caza futuro. Pero no lo hace. Regresan. Y saltan otra vez. Y eso no explicaba otra cosa.
Los testigos insistían en que los perros no mostraban excitación típica de caza. No ladraban frenéticamente. No tiraban de la correa con energía. Entraban en un estado de quietud absoluta, como hipnotizados, como si algo los congelara primero antes de hacer que saltaran. Y entonces un humano sintió la misma compulsión. En 1994, un hombre llamado Kevin Moy, padre de un bebé de apenas 2 semanas de nacido, caminaba por el puente Overtoun en un día soleado de octubre. Su esposa estaba en casa, recuperándose del parto. Kevin había salido a pasear con el bebé para que ella descansara. Kevin llegó al mismo punto donde cientos de perros habían saltado. Entre los últimos 2 parapetos. Lado derecho. Y sin ninguna explicación racional, sin ningún indicio previo de problemas mentales, sin ningún historial de violencia o inestabilidad, Kevin tomó a su bebé de 2 semanas y lo arrojó por el borde del puente. El bebé cayó 15 metros. Impactó contra las rocas. Milagrosamente sobrevivió con heridas severas pero recuperables. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Kevin intentó saltar él mismo. Un transeúnte lo agarró justo a tiempo. Kevin luchaba por soltarse, gritando, tratando de llegar al borde. Durante el interrogatorio policial, Kevin repetía una y otra vez: era el diablo. El diablo estaba en el puente. Me dijo que lo hiciera. Escuché su voz claramente. No pude resistir. Tenía que hacerlo. Kevin fue diagnosticado con psicosis posparto, una condición extremadamente rara en hombres pero médicamente documentada. Fue sentenciado a tratamiento psiquiátrico obligatorio, medicado, eventualmente estabilizado y liberado años después. Pero su caso añadió una capa completamente nueva al misterio: no solo perros. Un ser humano también sintió una compulsión irresistible de arrojar algo vivo desde ese punto exacto. ¿Coincidencia? ¿O algo más? En 2010, el conductista animal David Sands lideró la investigación más extensa hasta la fecha. Trajo perros de diferentes razas al puente, observó sus reacciones, midió niveles de olor en diferentes puntos, analizó patrones de viento, estudió la topografía del área. Su conclusión: los bisones y nutrias bajo el puente producen olores especialmente intensos en días cálidos y soleados. El diseño arquitectónico del puente canaliza el viento de manera que ese olor se concentra específicamente en el tramo entre los últimos 2 parapetos del lado derecho. Los perros con narices largas detectan ese olor con intensidad abrumadora, se obsesionan completamente, pierden toda percepción del vacío, y saltan pensando que la presa está apenas a un salto corto de distancia. Era una explicación científica sólida, racional, con datos medibles. Pero dejaba preguntas sin responder que ni Sands podía ignorar. ¿Por qué los perros entraban en ese estado de trance antes de saltar? ¿Por qué no mostraban excitación típica de caza? ¿Y qué tenía que ver el olor de bisones con Kevin Moy arrojando a su bebé? Los locales tenían sus propias teorías que no involucraban animales con glándulas de almizcle. La mansión Overtoun, que se alza imponente sobre el puente desde 1859, tiene una historia oscura que los residentes de la zona conocen bien. Historias de Lady Blanca, el fantasma de una mujer victoriana que supuestamente camina por los terrenos en días soleados, siempre vestida de blanco, siempre cerca del puente. Algunos dicen que murió al caer del puente en el siglo XIX. Otros dicen que perdió a un hijo que cayó. Las versiones varían, pero todos están de acuerdo en una cosa: algo en ese puente no está en paz, algo que permanece desde hace más de un siglo. Hay quienes creen que los perros, con sentidos más agudos que los humanos, pueden ver a Lady Blanca cuando nadie más puede. Que ella los llama. Que ellos saltan tratando de alcanzarla, de seguirla, de responder a su llamado. ¿Suena a superstición? Absolutamente. ¿Pero explica el trance? ¿El estado hipnótico? ¿La compulsión de regresar incluso después de sufrir trauma? No hay manera de probar una teoría sobrenatural. Pero tampoco hay manera de descartarla cuando la ciencia deja tantos elementos sin explicar. En 2011, después de décadas de incidentes, las autoridades locales finalmente instalaron señales de advertencia grandes y rojas justo antes del tramo crítico. Atención, mantenga su perro con correa. Peligro de caída. ¿Funcionaron? Parcialmente. Los dueños conscientes, aquellos que conocían las historias o habían leído los artículos, mantenían las correas cortas, caminaban rápido por el tramo crítico, no tomaban riesgos. Pero otros, confiados en la obediencia de sus perros, seguros de que mi perro es diferente, mi perro es inteligente,
Mi perro nunca haría algo así, ignoraban las advertencias. Y entonces sus perros saltaban. 2015. Una familia cruza el puente con Cassie, su Golden Retriever de 6 años, la perra que habían criado desde cachorra, parte integral de la familia. La hija de 10 años, que había leído sobre el puente en la escuela, suplica: «Por favor papá, ponle la correa a Cassie». El padre, confiado, responde: «Cassie nunca hace nada malo. Ha cruzado puentes cientos de veces. Está bien». Llegan al punto crítico. Cassie se detiene. Esa mirada fija. Ese trance. Y salta. Cassie sobrevive con ambas patas traseras fracturadas, 3 costillas rotas, trauma craneal moderado. 3 meses de recuperación. 10.000 libras esterlinas en costos veterinarios. La familia, devastada, vive con la culpa de no haber escuchado la advertencia de su hija. 2018. Max, un border collie de 4 años, primer perro de una pareja joven que lo adora como si fuera su hijo. Cruzan el puente en un día hermoso de mayo. Max va sin correa porque siempre obedece, nunca se aleja. Punto crítico. Max se detiene. La pareja nota su comportamiento extraño inmediatamente. Orejas levantadas, cuerpo rígido, mirada fija hacia abajo. «Max, ven aquí», llama la mujer. Max no responde. Ni siquiera parpadea. La mujer corre hacia él, extiende la mano para agarrar su collar, casi lo alcanza. Max salta. Cae 15 metros. Aterriza sobre rocas afiladas. Daño espinal severo. El veterinario, después de examinar las radiografías, recomienda eutanasia, no volverá a caminar. El dolor será constante. La pareja queda destrozada. Era parte de nuestra familia. Planeábamos tenerlo los próximos 10 años. Y en un segundo, por no ponerle una correa, se fue. En 2020, investigadores de la Universidad de Glasgow, aprovechando tecnología más avanzada que en estudios previos, condujeron el análisis más completo hasta la fecha. Revisaron todos los casos documentados desde 1950. 600 perros. 70 años de datos. Entrevistas con testigos. Reportes veterinarios. Fotografías del sitio. Análisis meteorológicos. Sus conclusiones fueron inquietantemente precisas. 90% de los saltos ocurrieron en días soleados con cielos completamente despejados. Solo 10% con lluvia, nublado o condiciones adversas. 85% involucraban razas de nariz larga, collies, retrievers, setters, razas conocidas por tener olfato extraordinariamente desarrollado. 100%, sin una sola excepción en 70 años, saltaron desde el mismo tramo específico, entre los últimos 2 parapetos del lado derecho del puente. 70% de los testigos usaron exactamente las mismas palabras para describir el comportamiento previo al salto, en trance hipnotizado, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. 5 casos oficialmente documentados de perros que sobrevivieron la primera caída y regresaron meses o años después para saltar nuevamente. Los investigadores confirmaron la teoría del olor, bisones y nutrias bajo el puente, especialmente activos en días soleados cuando las temperaturas más cálidas aumentan su metabolismo y la producción de almizcle. El diseño arquitectónico del puente, con sus arcos específicos y la manera en que el viento fluye a través de la estructura, canaliza ese olor precisamente hacia el tramo donde los perros saltan. Perros con narices largas, que tienen millones más de receptores olfativos que razas de nariz corta, detectan ese olor con intensidad que para ellos debe ser absolutamente abrumadora. El impulso de caza, uno de los instintos más primitivos y poderosos en cánidos, anula completamente su instinto de supervivencia. Saltan sin percibir el vacío, creyendo que la presa está apenas a un salto de distancia. Era la explicación más sólida, la más científica, la más respaldada por datos medibles y reproducibles. Pero incluso los investigadores admitieron en sus conclusiones finales: esta teoría explica el dónde, el cuándo y parcialmente el por qué. No explica completamente el comportamiento de trance, la falta de excitación típica de caza, ni los casos de reincidencia después de trauma severo. Y definitivamente no explicaba a Kevin Moy. Hoy, en 2024, el puente Overtoun permanece abierto al público. Es un destino turístico popular. La arquitectura victoriana gótica atrae fotógrafos profesionales. Los terrenos de la mansión Overtoun ofrecen vistas panorámicas de las tierras altas escocesas.
Miles de personas lo visitan cada año sin ningún incidente. Las señales de advertencia siguen ahí, grandes y rojas, imposibles de ignorar. Pero cada pocos meses, otro perro salta. No todos mueren ahora. Los dueños más conscientes mantienen correas. Los rescates son más rápidos. Los veterinarios locales están tristemente familiarizados con el patrón de lesiones, fracturas de extremidades, traumas craneales, heridas internas consistentes con caídas de 15 metros. Pero el misterio permanece sin resolver. 74 años. Más de 600 perros. Mismo punto exacto. ¿Por qué solo ellos escuchan el llamado? ¿Por qué algunos regresan a saltar después de sobrevivir? ¿Y qué vio Kevin Moy que lo hizo sentir la misma compulsión irresistible? El puente sigue ahí, silencioso bajo el sol escocés. Hermoso, imponente. Y cada tanto, cuando las condiciones son exactamente las mismas, cuando el día está despejado y el sol calienta las piedras victorianas, un perro cruza el puente, llega al tramo entre los últimos dos parapetos del lado derecho, se detiene como congelado en el tiempo. Mira hacia abajo con esa mirada fija e hipnotizada que cientos de testigos han descrito durante 70 años. Y salta.